Hemos venido para apoyarles y que sientan el apoyo del pueblo vasco, porque aunque ahora mismo se está condenando a unas personas por un proceso en Cataluña, lo que se está juzgando es un proceso totalmente democrático que también afecta a Euskal Herria. Por lo tanto, es un juicio a la democracia y entendemos que también nos afecta a nosotros. Dicho esto, lo que sí hemos podido comprobar es que los ataques de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, son ataques por utilizar medios totalmente democráticos para que la sociedad catalana pueda decidir. Y por lo tanto, nos constatamos que es un ataque a la democracia. Y más allá de ello, lo que vimos ayer y antes de ayer, recogiendo el acta de los diputados y pudiendo en principio posicionarse en el Congreso de los Diputados para 4 de estas personas, es un paréntesis, es una escenificación de la democracia, porque al día siguiente, hoy, los vemos de nuevo sentados en el sillón de los acusados. Que si podrán o no podrán participar de manera normalizada, nos da la sensación de que hay una decisión política. El propio gobierno ya está trasladando cuál debiera ser la reacción a la decisión de la mesa, y ya veremos cuándo se da, pero nos da la sensación de que no se va a cumplir los mínimos requisitos democráticos para que puedan ejercer sus labores como representantes. Esa decisión se trasladará sin lugar a dudas también a los tribunales europeos, y en Europa otra vez más creemos que nos van a dar la razón, o les van a dar la razón en este caso, nos van a dar la razón a los que defendemos la democracia, pero ya será tarde. Por lo tanto, entendemos que es una razón más por la que los vascos, las vascas, los catalanes, las catalanas, las gallegas tengan que estar también en Europa para defender ahí también no solo el derecho de los pueblos, sino también el derecho democrático que tienen las personas.